Vamos a nuestro segundo mensaje de nuestra serie Altares. Nuestra visión del año, este año es precisamente el año de los altares y apenas en estos meses del año estoy como tomando el tema para meditar en la palabra del Señor. El mensaje del día de hoy se llama el altar de la paz. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El altar de la paz. Todos necesitamos paz, ¿están de acuerdo conmigo? Todos necesitamos la paz de Dios. Bien, vamos directo al libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Listos? La palabra del Señor dice así: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos de oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Esta situación es me gusta cómo la Biblia nos presenta panoramas, y este panorama es un panorama nada bonito, es un panorama donde hay gente que está sufriendo violencia. Ahora, haciendo un contraste, haciendo como una observación personal, quisiera preguntarte si has pasado tiempos de crisis. Yo creo que todos hemos pasado tiempos de crisis, hemos pasado temporadas difíciles. Pero ahora, déjame hacerte una pregunta más. No es interesante la pregunta, pero es una pregunta divertida. ¿Por qué digo que es divertida? Bueno, uno de mis autores favoritos, Andrés Panasiuk, él escribe mucho acerca del dinero, es su tema preferido, y él dice que tener dinero no da la felicidad, pero que tener dinero es muy divertido. ¿Están de acuerdo conmigo? Tener dinero es divertido, así es que la pregunta es: ¿qué harías si en este momento tuvieras de a gratis, no sé, 100,000 pesos? ¿Qué harías? Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Se solucionarían algunos problemas que tienes en este momento si tuvieras 100,000 pesos? Yo digo que los papás ahorita están pasándola bastante complicada con útiles, con mochilas, con inscripciones, con todo lo que se requiere para que los niños comiencen el ciclo escolar. Y a veces nosotros creemos que la paz puede venir o se puede solucionar, por ejemplo, con dinero. Muchos creen que la paz se puede ganar o se puede tener a través de una pareja, por ejemplo. Muchos creemos que la paz se puede ganar si me compro el carro que quiero o el carro que necesito. La verdad es que es complicada esta pregunta porque yo soy de los que creen que la paz no viene acompañada con el dinero. Es divertido. Honestamente, es divertido tener dinero. Gastas y te compras lo que quieras, haces lo que quieras con dinero. Pero el dinero no da la verdadera paz. Y yo creo que todos hemos vivido situaciones complicadas. Ahora, déjame ponerte un poquito más en contexto lo que está sucediendo aquí. Estamos leyendo la historia y la realidad de una sociedad, de una nación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira cómo comienza el versículo 1. Dice, los israelitas, ¿quiénes? Los israelitas. Está describiendo la realidad social, valga la redundancia,
de una sociedad, de un grupo, de una comunidad. Y dice que este pueblo es el pueblo de Dios, todos sabemos que es el pueblo de Dios, y que se alejó de Dios. Y que cuando se alejó de Dios le fue mal. Porque pues esto es algo lógico. Si te apartas de algo que te hace bien, pues obviamente te va a ir mal. Es algo lógico, no es como que la mano de Dios esté para castigarnos si nos apartamos o si cometemos algún pecado. La realidad es que mientras nos alejemos de aquello que nos hace bien, algo simplemente nos hará mal. ¿Por qué? Porque no permanecemos cerca de lo que está bien. Ahora, lo que te pido que pongas atención a esto. El pasaje comienza hablando de una comunidad. Es como si se contara en este momento, se cuenta que hay un relato especial sobre la delegación de Iztacalco y el relato dijera, los de Iztacalco, o por ejemplo los de Chalco, que en este momento están pasando la inundación, todos han escuchado esa noticia, ¿no? Es como si escucháramos este relato. Los de Chalco están inundados desde hace 20 días. ¿Por qué? Pues porque, no sé, muchas cosas se han dicho y una de esas es porque tiraron basura, ¿no? Como diciendo que la sociedad es irresponsable. ¿Por qué? Por el mal gobierno, por muchas cosas que se pudieran argumentar. Lo cierto es que se está haciendo un relato de una sociedad y se dice que la está pasando mal. La Biblia nos está describiendo una temporada de crisis. ¿Has pasado temporadas de crisis? Déjame preguntarte, y no es necesario que me respondas, pero ¿estás pasando una temporada de crisis? Tal vez muchos estemos pasando una temporada de crisis. Y a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia nos provee los recursos. El versículo 5 y el versículo 6, el versículo 6 y 7 dicen algo bien interesante. Léelo conmigo. Versículo 6. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, hasta ahí. Cuando tenemos una crisis, la Biblia nos provee los recursos que necesitamos. Y si tú tuvieras una crisis, lo que deberías de hacer es, ¿qué? Un clamor. ¿Qué deberías de hacer si tienes una crisis? Mira, déjame decirte algo, pero, y tal vez suene un poco como a realidad fuerte, pero es la realidad. Muchos tenemos crisis y no hacemos lo que debemos de hacer en la temporada de crisis. Por ejemplo, algo en nuestra sociedad, por ejemplo, que es muy común, es que cuando tenemos temporadas de crisis financiera, cuando sabemos que vamos a enfrentar temporadas difíciles, no nos ponemos a hacer los ahorros que necesitamos. Es algo de la cultura normal de nuestra cultura. Ciertamente hay quienes tienen buena cultura de hacer ahorros, pero hay quienes no. Andrés Panación cuenta muchas historias muy chistosas. Dice que una vez se le acercó una de sus feligreses de su iglesia y le dijo, ay, pastor, es que yo sufro. Porque cuando voy al mall, yo sufro, yo lloro. Porque me quiero comprar y no me la quiero comprar, pero me la compro. Y él dice que le respondió, usted lo que necesita es dominio propio. Usted no necesita comprarse eso. ¿No? A veces mi esposa y yo, esto es algo local, broma local, estamos en la noche. ¿Cómo? Lo tengo que contar. Ustedes no lo cuenten. En la noche, a veces llegamos del trabajo y terminamos ya muy cansados, fastidiados, ¿no? Y de repente de uno de los dos sale esta frase, vamos por unos tacos. Pero eso no es todo, después decimos, porque nos lo merecemos. ¿Nos lo merecemos? No.
Oh, pues si me los merezco, no necesito comprar unos tacos, me hacen daño. Puede ser que pase una mala noche. ¿Me estoy explicando? Así es de que la Biblia nos presenta el recurso de hacer un clamor al Señor. Y yo creo que todos deberíamos de hacer un clamor al Señor. Ahora, la palabra clamor es una palabra muy, muy interesante en la Biblia. Porque la palabra clamor describe algo como gritar por la angustia o por el peligro. Lo que quiero decirte es que las crisis de verdad nos hacen clamar. El problema es que muchos de nosotros a veces no le damos a la crisis el significado o el valor real. Hay crisis que tenemos y deberíamos de considerar que son crisis serias. Algo que me estaba pasando a mí con mi salud es que yo empecé a subir mucho de peso estos últimos 2 años. Y yo no lo consideré como una crisis. Hasta que empecé a tener graves problemas para dormir. Y no le di el valor de crisis. Y después oré al Señor. ¿Qué hice? Oré al Señor. Lo que la Biblia dice, clamé al Señor. Y aquí es la parte donde las cosas se ponen interesantes. Cuando clamamos al Señor, nosotros queremos que el Señor intervenga. ¿Sí o no? Tenemos a un hijo en malos pasos y clamamos al Señor. Ay, Señor, mi hijo, por favor, interven. Tenemos problemas de salud y hacemos clamor. Señor, estoy enfermo. Clamo a ti para que me sanes. Y no estoy diciendo que el Señor no nos quiera sanar. Lo que estoy diciendo es que hacemos el clamor de sanar. En temporada de crisis, todos clamamos al Señor. Y queremos que el Señor intervenga. Estamos pidiendo a Dios que se meta en nuestra vida y eso está perfectamente bien. Eso está bien. ¿Recuerdan lo que hemos visto alrededor de los últimos mensajes? Hemos dicho que el Señor colocó en el hombre la potestad de la tierra. Y si estamos mal, ¿por qué es? Porque estamos mal. Muchos se hacen esta pregunta y preguntan a los cristianos, si Dios existiera, entonces ¿por qué Dios no interviene con los niños pobres? Muchos hacen esa pregunta como si Dios fuera el culpable de la realidad de nuestra sociedad. Pero eso no es cierto. Nosotros creemos que Dios puso la potestad de la tierra sobre las personas y la realidad de nuestra sociedad, ¿de quién es culpa? Nuestra y solamente de nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Es culpa de quién? Nuestra. Porque qué fácil es culpar a Dios, qué fácil es culpar al gobierno, qué fácil es culpar a otras personas, pero no es lo mismo mirar al espejo y reconocer nuestra responsabilidad. Es fácil a veces clamar al Señor y pedirle que intervenga, y está bien, lo repito. ¿Recuerdan lo que dice en Ezequiel? Busqué entre los hombres a alguien que diera su cara por la tierra para que yo no la destruyera y no lo encontré. ¿Qué nos está revelando este versículo? Que Dios quiere intervenir en la tierra. Por eso Jesús, cuando nos enseña a orar, dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? Venga tu reino. ¿Por qué? Porque Dios no va a intervenir en mi vida a menos que yo se lo pida. Esa es una realidad de la vida de las personas. Dios no va a intervenir en tu vida a menos que tú se lo pidas. Por eso está bien orar por los hijos. Por eso está bien orar. Yo oro por ustedes. Yo pido al Señor, Señor, que el domingo no falte, Señor. Que el martes vengan a la iglesia. Cuando preparo el mensaje, pienso en ustedes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo deseo que Dios intervenga en la vida de ustedes. Hijos,
sus madres desean que Dios intervenga en sus vidas. Ahora, digo que aquí la cosa se pone interesante porque cuando yo hago un clamor a Dios en medio de mi crisis, yo quiero que Dios intervenga. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tengo una crisis, ¿qué hago? Clamo al Señor. Y si el Señor me responde, yo espero que ¿qué? Que Él se meta ¿en dónde? En mis asuntos. ¿Me explico? Pero aquí viene lo interesante. Sigue leyendo conmigo el versículo 8. El Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Se pone emocionante la cosa. Cuando tengo una crisis, cuando mi familia tiene una crisis, cuando mi esposa tiene una crisis, cuando yo tengo una crisis, clamo al Señor. Y lo que quiero es que Él intervenga. Pero lo que este pasaje me revela es que el Señor está dispuesto a ayudarte. Miren, alguien clama, el Señor responde y el Señor hace algo en pro de solucionar el problema. El problema es que Dios se te aparece a ti. El versículo 12 dice así: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿El tipo era guerrero? No. Noten que se describe a un ángel que se sentó bajo la encina de Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Nada más y nada menos que los menos, los más chiquitos, la tribu más chiquita, o sea, de las tribus, de entre las tribus, un grupo muy pequeño. Lo que quiero decirte, iglesia, esta mañana es que cuando tú clamas al Señor, lo más seguro es que el Señor se te aparezca y te diga: buenos días, Georgina, guerrera valiente. Buenos días, Dan, boxeador profesional. Buenos días, Mike, soldado de la Marina. ¿Son guerreros? ¿Son boxeadores? ¿Son soldados de la Marina? Pero al Señor le encanta hablarnos. Dice su palabra que Él le habla las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, al Señor le gusta vernos en nuestro mejor perfil. Tú puedes estar en tu peor perfil, pasando la crisis de las peores crisis que estés pasando. Pero cuando el Señor te ve, no te ve como víctima. Porque nos encanta victimizarnos. De hecho, Gedeón es una persona al que le encanta victimizarse. Ahorita lo vamos a leer. Pero cuando tú quieres clamar al Señor y quieres que Él intervenga, lo más seguro es que cuando el Señor se mueva a favor tuyo, lo más seguro es que el Señor te visite y te llame como algo que no eres. ¿Significa que no lo eres? No, significa que a los ojos del Señor eso es lo que eres. Un guerrero valiente. Dicen por ahí que el Señor le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Es una broma, es un cliché. Pero cuando tú haces un clamor al Señor,
no creas que el Señor va a usar a otros para ti. Muchos años yo, en la búsqueda de servir al Señor, me encantaba ir a los congresos. Me encantaba ir a lugares donde decían que iba a haber alguien que hacía milagros o que hablaba palabra profética. Porque lo que yo quería era que un profeta me hablara y me dijera, tú vas a ser pastor. Cuando yo ya sabía que tenía un llamado al pastorado. Cuando hagamos un clamor al Señor, lo más seguro es que el Señor nos visite y nos diga, pues si quieres solucionar el problema, cuento contigo para solucionarlo. Cuando un padre ve que la situación en su casa está complicada, a quien llamará primero el Señor para corregir al hogar será al hombre. ¿Por qué? ¿No dice la Biblia que Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer? No es que el hombre sea más, ni que la mujer sea menos. Hemos hablado mucho de eso. Están al mismo nivel, pero quien lleva el liderazgo o quien debería de llevar el liderazgo en el hogar es el hombre. Cuando tengo un problema con mis hijos en casa, el Señor, y yo oro al Señor para que el Señor se meta con mis hijos, es innegable, el Señor se aparecerá y a quien confrontará será a los padres. Bueno, vamos a solucionar el asunto. Si tú tienes un llamado, un ministerio, sabes que tienes responsabilidad con Dios, sabes que tienes responsabilidad con la iglesia, no creas que Dios se va a aparecer a tu pastor o a tu pastora o a una persona de la iglesia o a un profeta. Eso no va a suceder. Dios se va a aparecer frente a ti y te va a decir, bueno, vamos a solucionarlo. ¿Me comprendes, iglesia? Sigamos leyendo, por favor, versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y aquí viene la quejadera de Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Cuántos hemos dicho esto alguna vez? Señor, me has dejado solo. Señor, yo pensé que tú me ibas a ayudar y no me ayudaste. ¿Cuántos en temporada de crisis tal vez hemos levantado la voz al cielo y nos hemos quejado con Dios? Si no nos hubieras dejado, yo lo he hecho muchas veces. El problema es que necesitamos recordar que cuando hacemos un clamor a Dios, el Señor nos visitará, nos responderá y pondrá responsabilidad sobre mí. Y hoy, iglesia, te lo digo con todo mi corazón y con toda claridad. Cuando tú clames al Señor en medio de tu crisis, el Señor te va a responder. Pero se te va a aparecer y te dirá, vamos, cuento contigo para solucionarlo. ¿Me comprendes? A los que se quejan de que los perritos están abandonados, bueno, ve y recoge un cachorro. A los que se quejan de los niños hambrientos, bueno, ve, adopta uno. A los que se quejan de la basura, bueno, tómate un tiempo en la mañana y ve a recoger la basura de la calle. ¿Me estoy explicando, iglesia? Responsabilidad. La semana pasada hablamos de que no es lo mismo experimentar las consecuencias que experimentar la responsabilidad.
Una pareja que se divorcia está experimentando las consecuencias de no haber solucionado los problemas antes. Esas son las consecuencias. Pero muchos se quedan experimentando las consecuencias y no experimentando la responsabilidad. Bueno, si me divorcié, ¿por qué fue? ¿Cuáles fueron mis errores? Y si soy responsable de eso, porque a muchos les encanta decir, no, me divorcié por culpa de mi esposo. No. ¿Un matrimonio de qué se trata? De dos. Estamos dando el curso prematrimonial. Y les enseño que el matrimonio, la Biblia lo llama un pacto, un contrato. Tengo derecho a recibir lo que se me prometió en el altar. Tengo derecho a recibir lo que se me prometió en el altar. Eso lo puede decir el esposo y lo puede decir la esposa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. ¿Y cuántas personas se necesitan para un pacto? Dos por lo menos. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo necesito reconocer mi responsabilidad. Así es que en temporada de crisis, el Señor se te aparecerá y te dirá, vamos, trabajemos en esto. Sigue leyendo conmigo el versículo 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Muchos queremos que el Señor nos dé recursos y que haga cosas sobrenaturales para hacer lo que tenemos que hacer. Pero déjame darte esta respuesta por si estás esperando respuesta del Señor. Esta es su respuesta. Ve con la fuerza que tienes. ¿Con qué? Con la fuerza que tienes. Es decir, con lo que tienes a la mano. ¿Quieres mejores finanzas? No esperes que te caiga el dinero del cielo. Con el peso que tienes en la bolsa, con eso comienza a corregir tus finanzas. No esperes a que un psicólogo empiece a solucionar los problemas en el matrimonio. Enfrenta las realidades del matrimonio. Enfréntalas. Corrige el problema. No esperes a que llueva una señal del cielo para que las cosas empiecen a suceder. Ahora sigue leyendo conmigo para pasar a la siguiente parte del mensaje. Vamos a saltar al versículo 16 y 17. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el ángel. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso carne en una canasta y el caldo en una olla y se los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor, tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces el Señor allí construyó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Paso contigo a la siguiente parte de este mensaje. No es fácil escuchar una voz que te responsabiliza en tu temporada de crisis.
quiero manejar este mensaje con toda gracia. ¿Te ha pasado que tienes una crisis y alguien viene y te dice, por tu culpa? ¿Te ha pasado? Que fuiste y le contaste tu mayor problema a tu amigo, tu amiga, a tu esposa tal vez, a tu esposo, y te dijo, pues quien te manda. Y aparte de eso te dicen, pues soluciónalo. ¿Sí te ha pasado? Es difícil escuchar una voz que nos responsabiliza. ¿Por qué es difícil escuchar esa voz? ¿Quién me da su opinión? Miriam. Yo pienso que cuando tú responsabilizas a la gente, a veces las personas tienen una manera de vivir de víctima. Y generalmente cuando llega una persona en forma de victimismo, tú lo consuelas en lugar de decirle la verdad. Muchas veces en mi pastorado me ha pasado que yo no doy opiniones, sino doy la palabra. Y la palabra de Dios generalmente te confronta. Entonces muchas personas que aconsejo piensan que yo fui mala onda, pero en realidad no, sino que tú solo sueltas la palabra y la palabra te confronta con la verdad. A Juan el Bautista, siempre lo digo, le cortaron la cabeza por decir la verdad. Entonces muchas veces uno como consejero debe decidir qué quieres, caerle bien a la gente o confrontarlo con la verdad. Y si sabes que lo vas a confrontar con la verdad, debes de saber que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir cosas, por soltar la palabra y por decir cosas incómodas de la palabra. Sí. ¿Alguien más? Te voy a contar mi historia personal. Un día yo entré en crisis de ansiedad, en el COVID. Yo tuve crisis de ansiedad. Y en mi mente volaban estas ideas. Pero si soy el pastor, ¿cómo voy a tener crisis de ansiedad? Y luego yo le decía a mi esposa, amor, tengo taquicardia, quiero salir corriendo, no sé qué hacer. Y ella me decía con todo su amor, pero si no tienes nada, no se te ve nada. A ver, no tienes nada. Le hablé a mi pastor y le dije, pastor, estoy pasando crisis de ansiedad. Y luego yo, con mi corazón responsabilizado, le dije, oye, ¿y tú has pasado crisis de ansiedad? Y me dice, sí, las he vivido. Y yo esperaba que mi pastor orara y que algo sucediera. Y él solamente me dijo, ora. Es incómodo cuando estamos pasando una crisis y alguien nos responsabiliza. Es incómodo y es difícil. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe lo que tú estás pasando en lo secreto. Nadie está en tus zapatos. Cuando mi padre murió, la gente se acercaba y creía que por abrazarme yo iba a llorar desconsoladamente. Y luego me decían palabras. Y yo casi les decía, cállate. Tú no sabes lo que estoy sintiendo. No tienes idea de lo que estoy pasando. Y luego más me molestaba cuando me decían, el gozo del Señor está contigo. No, yo quiero llorar. ¿Me estoy explicando? Por eso quiero darte este mensaje con toda la gracia. Si estás pasando una crisis y clamas al Señor, el Señor te responderá. Pero el Señor se te aparecerá y te dirá, vamos. Pongo, escucha esto, esta responsabilidad sobre ti.
Y no es fácil. No es fácil que te digan, bueno, si estás triste, busca la manera de estar feliz. Bueno, si te divorciaste, busca la manera de solucionarlo. Bueno, si pasó esto, bueno, ahora ponte a trabajar en esto. No es fácil. Por eso me encanta este pasaje de la Biblia. Me encanta el altar de la paz. ¿Qué necesitas para solucionar el problema? ¿Qué necesitas para avanzar sobre el problema? ¿Qué necesitas? Mira, si tienes una crisis financiera y ya clamaste al Señor y el Señor te encaró y te dijo, vamos a solucionarlo, yo te pregunto, ¿qué necesitas para salir de esa crisis de ansiedad que estás teniendo porque no estás alcanzando a cubrir los gastos que debes de cubrir? ¿Qué necesitas? Tu primera respuesta será, necesito dinero. Yo te digo que no. Lo que quiero, iglesia, en este momento es proporcionarte y darte uno de los mejores consejos que yo te podría dar como pastor. En temporada de crisis, tú piensas que necesitas algo. Puedes pensar que necesitas dinero. Puedes pensar que necesitas un trabajo. Puedes pensar que necesitas a una persona. Puedes pensar que necesitas X. Y tú piensas que con eso se soluciona el problema. Te voy a decir lo que necesitas. Necesitas la paz de Dios. Porque solamente la paz de Dios te hará salir y te va a colocar en un plano donde estés listo para enfrentar el problema. ¿Me estoy explicando? ¿Tú piensas que necesitas dinero? No. Lo que necesitas es la paz, la tranquilidad, el temple para enfrentar la situación. Y eso solamente te lo puede dar alguien. Y ese es Dios. Quiero que veas conmigo uno de mis versículos favoritos acerca de la paz de Dios. Vamos ahí a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Me encanta el arrojo de Pablo al escribir. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Léanlo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Te lo voy a parafrasear de otra forma. Mijito, si tienes una crisis, tranquilo, no te inquietes por nada. Antes, con toda oración y ruego, ve y presenta tu petición al Señor, porque sé que estás pasando una crisis. Y cuando te dan este consejo, uno esperaría o uno piensa que se tiene la garantía de que Dios va a solucionar el problema. Pero el versículo siguiente dice algo totalmente loco. Léelo conmigo, el versículo 7, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Haz de cuenta que estoy escuchando a Pablo que me dice, pues ponte a orar, mijito, por ese problema. Y yo espero que la siguiente frase de Pablo sea, ya verás que Dios te va a ayudar. No, él dice, presenta tu oración. Y lo que va a suceder es que vas a recibir paz.
No, espera, Señor, yo no quiero la paz, lo que necesito es dinero. Por favor, Señor, acuérdate. No, mijito, lo que tú no necesitas dinero, lo que tú necesitas es paz. ¿Me estoy explicando, iglesia? No necesitas todavía solucionar el problema. Lo que necesitas es la paz de Dios. Pastor, ¿por qué Dios me quiere dar paz y no quiere colaborar conmigo? ¿Por qué no me suelta el dinero? ¿Qué le cuesta? Él es el Dios del dinero. ¿Qué le cuesta que vaya yo caminando por la carretera y me encuentre una cartera con 5,000 pesos? ¿Qué le cuesta al Señor? ¿Qué le cuesta al Señor que vaya yo caminando por la calle y alguien me ofrezca un sueldo de 16,000 pesos al mes? ¿Qué le cuesta al Señor? No, mijito. Lo que necesitas es paz. Pastor, ¿pero por qué? Porque quien debe solucionar el problema eres tú. Y con la falta de paz que tienes, es imposible que lo soluciones. Lo que necesitas es paz. El recurso que todo hijo de Dios necesita para crecer. El recurso que me capacita para avanzar. No es que el problema se solucione, es la paz de Dios. Otro de mis versículos favoritos está en Nehemías 8, versículo 10. Vamos a leerlo. Nehemías 8, versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Te voy a leer desde el versículo 9 para que tengamos un poco de contexto. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y termina gloriosamente esta frase, dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes en qué periodo se dice este texto? En periodo de crisis. Nehemías está construyendo el muro alrededor del templo. Vinieron sus enemigos, lo atacaron, planearon guerra, lo calumniaron. El mismo pueblo se puso loco. En un periodo de crisis, Nehemías dice: pueblo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo te digo, iglesia, en periodo de crisis, en periodo de ansiedad, el Señor es tu fortaleza. ¿Sabes por qué el diablo quiere quitarte la paz de Dios? ¿Sabes por qué el diablo quiere quitarte el gozo? Hay muchas razones, pero te voy a dar una que alude a este mensaje. Sin paz será imposible que camines. Sin paz, la ansiedad te va a destruir. Sin paz, tu debilidad te va a vencer. Porque si algo quiere el diablo, es que no alcances el propósito que Dios determinó para ti. Y la única forma de llegar es teniendo paz. Ve lo que está viviendo Gedeón. Regresemos a Jueces 6. ¿En qué momento se apareció el Señor a Gedeón? ¿En temporada bonita? ¿En temporada de qué? De crisis. ¿Qué momento está pasando Gedeón? No solamente en la crisis, sino también en lo mental. Miren a Gedeón. ¡Ay, Señor! Pero sino, ¿cómo es que
Gedeón, el versículo 15, pero Gedeón objetó: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Ay, pobrecito de mí, Señor. Yo no puedo. Estoy chiquito. A veces así le decimos al Señor. Así es de que escribí esto para ti. En periodo de crisis, muchos queremos la paz para avanzar. La paz del mundo me habilita, pero me condiciona, porque todo opera en lo terrenal. Dilo conmigo. La paz del mundo me habilita, pero me condiciona, porque opera en lo terrenal. Por eso te digo que si te diera 5,000 pesos, eso no solucionaría el problema. ¿Sabes por qué? Porque 5,000 pesos se te van a acabar. Una casa, te vas a morir y se le va a quedar a alguien más. Lo terrenal es lo terrenal. Y si tú estás buscando que lo terrenal te solucione y te habilite, te va a habilitar, pero solamente 5 minutos. Te voy a decir esto, iglesia, te voy a abrir mi corazón. Te voy a abrir un pedacito de mi corazón. Y no te lo voy a decir a modo de presunción. En mi mano he tenido más de 4 millones de pesos. Y te digo algo, es muy divertido tener dinero. Pero eso no me dio ni tantita paz como la que he experimentado con Dios. No te lo digo para presumirte. Es más, ¿sabes qué experimenté? Cuando vi que el dinero se acabó y no fui tan responsable con él, me dio ansiedad. Porque me di cuenta que el dinero se me había escurrido y que no lo usé mejor de lo que lo pude haber usado. Me dio la paz 5 minutos. Y cuando me di cuenta de mi error, yo me miraba al espejo y yo me decía: qué tonto eres, Neri. Yo me insultaba frente al espejo. ¿Qué tonterías hiciste, Neri? ¿Fue divertido tener dinero? 5 minutos. ¿Sabes qué necesitas para hacer las cosas bien? La paz de Dios. La paz de Dios me habilita. No condiciona el tiempo o el lugar, porque opera en lo sobrenatural. Dilo conmigo. La paz de Dios me habilita. Y no me condiciona en tiempo ni en lugar, porque opera en lo sobrenatural. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Y la paz de Dios, si la tienes, no se te va. Tú puedes estar pasando la peor crisis del mundo. Puedes haber perdido todo el dinero, puedes haber perdido a tu pareja, puedes haber perdido el trabajo, puedes haber cometido la mayor de las tonterías de tu vida. Pero si tienes la paz de Dios, estás listo para seguir. ¿Me dices amén, iglesia? Amén. Puedes estar en la peor crisis, pero la paz de Dios te habilita para continuar. ¿Por qué? Porque estás libre, porque nada te pesa.
Por eso Jesús dice esto. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Si estás trabajado, si estás cansado, yo te hago descansar, te doy mi paz. Dale, síguele. ¿Me estoy explicando, iglesia? Termino esto contigo. La paz me habilita, dilo conmigo, la paz me habilita para la acción. Ahí va a tomar el micrófono. Versículo 25. Aquella misma noche, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Aserá, que está junto a él. Ven Mike, tantito. Haz de cuenta que Mike es la falta de paz. El Señor vino conmigo, yo tenía una crisis, clamé al Señor, el Señor me respondió, pero yo tengo falta de paz. Súbete encima de mí. ¿Tengo qué? Falta de paz. Y el Señor me dice, mira, lo que tienes que hacer es tomar la primera acción. ¿Me puedo mover? Y yo le digo al Señor, Señor, dame de tu paz. Y entonces puedo moverme. Estás pesado, bro. Ya. La paz me habilita para la acción. ¿Me habilita para qué? La paz de Dios me habilita para la acción. Número 2. La paz de Dios me ayuda a dar mi mejor versión. Dilo conmigo, la paz de Dios me habilita para reflejar mi mejor versión. Di esto con fuerza, sin hipocresía. Dilo bien, 1, 2, 3. Sin hipocresía. Porque qué fácil es decir, oh sí, tengo el gozo del Señor, sí, estoy bien, pero por dentro te estás muriendo de miedo. Bueno, la paz de Dios quita esa falsa gozo, esa falsa cara de hipocresía de pintarte bien para todos. Y puedes decir con toda tranquilidad, sí, me acabo de quedar sin trabajo, pero Dios me ha dado la paz que necesito. Y sé que tarde que temprano Dios me va a ayudar. Eso lo hace la paz de Dios, sin hipocresía. Número 3. Lee conmigo el versículo 34. Esto te va a gustar. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Me encanta este versículo. Está diciendo literalmente que la paz de Dios viene acompañada de la unción que necesitas para alcanzar lo que necesitas. Los recursos se habilitan de la nada. Tú no estabas esperando eso, pero de repente llegó. Un día estábamos 3 días antes de pagar la renta. En ese tiempo pagábamos 8,000 pesos de renta. Y miren, y yo estábamos... Nos faltan 3 días para pagar. Son 8,000. Y tenemos 1,000 pesos. Y hay muchas cosas que he hecho y una que no he hecho es decirte, iglesia, nos faltan 8,000 pesos. ¿Nos puedes ayudar? Nunca me has escuchado decirlo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si Dios me llamó, Él va a responder. Así es de que oramos. Señor, no tenemos el dinero. Nos falta mucho dinero. Y de repente la paz de Dios nos inundó.
y nos dio la convicción de que el dinero iba a llegar. No te miento, iglesia. Minutos después. Pastor Nevi, ¿cómo estás? Bien, bro. Oye, es que mi esposa y yo queremos darte una ofrenda para la renta. Sí, hermano, dime. Yo por acá, y por acá, sí, dime. Pues dame tu número de cuenta y te deposito. Con mucho gusto, te la mando por mensaje de WhatsApp. Le mandé la cuenta. Y yo pensé que nos iba a ofrendar 600 pesos, 500. Ya muy gozoso, 3,000. Pero nos ofrendó 6,000 pesos. Y la renta se pagó. Porque la paz de Dios habilita todo alrededor. Las puertas se te van a abrir. Las personas te van a llamar. Vas a encontrar lo que estás buscando. Pero solo con la paz de Dios. ¿Querías decir algo? ¿No? Y termino con esto. Vamos al capítulo 7. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar el mensaje. Jueces 7. Di conmigo esto. La paz de Dios me habilita para la acción. Número 2. La paz de Dios me habilita para reflejar mi mejor versión sin hipocresía. Número 3. La paz de Dios me llena de la unción del Espíritu Santo para que todo salga bien. Presta atención. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciala ahora al pueblo. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galat. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. ¿Cuántos tenía al principio? 22,000. ¿Y cuántos se quedaron? 10,000. Señor, ¿así quieres que enfrente esta guerra? Tengo 22,000, ¿por qué me quitas 12,000? Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Señor, tenía 22,000, me quitaste a 12. Con 10,000 la armo. Ah, no, mijito, tienes mucho. 300 nada más. Con 300. Di conmigo esto. La paz de Dios me habilita para que lo imposible sea posible. Con la paz de Dios
Te van a pasar cosas sobrenaturales, cosas que no son posibles. Cierra tus ojos, iglesia. Dile al Espíritu Santo: Señor, yo necesito de tu paz.